Los desafíos en la vida son muchos, pero no son imposibles de sobrellevar. Lucas Belbruno y Florencia Álvarez son una muestra de eso. No hay nada que te lo impida, no hay límites para lograr tus sueños. A Florencia la conocemos por Canta Conmigo Ahora y a Lucas por La Voz Argentina hace unos años. Ambos hoy están juntos y nos demuestran lo maravilloso que es salir adelante a través de la música, el canto, el arte, sus bellas voces y la capacidad enorme que tienen para enfrentar la adversidad. Este domingo en valientesmujeres.com, Lucas y Florencia juntos. Conocelos, amalos, disfrutalos. Dos seres maravillosos que nos enseñan a soñar. Siempre eternamente. Si no te hubiera conocido, no sé qué hubiera sido de mí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el país que te encuentres, a la hora que te encuentres. Queremos agradecerte por estar del otro lado de la pantalla, por seguirnos, por darnos like, por tus comentarios. Y queremos enviarte mucha luz y mucho amor en este día. Y quiero contarles que hoy tengo dos personas muy especiales, son dos artistas maravillosos, dos cantantes, dos profesionales de Argentina, de la ciudad de Córdoba. Ahora nos van a contar bien en qué parte de Córdoba, Argentina están. Pero lo maravilloso de esta historia es que estos jóvenes, ambos son artistas callejeros, pero también tienen sus profesiones, creo que en la radio. Lucas ahora nos va a contar un poquito y otras cosas que ellos saben hacer. Lo interesante es que estas dos voces maravillosas se encontraron en este mundo y nos dan el placer de poder tenerlos juntos cantando y hoy escuchándonos y conociéndolos. Bienvenidos a Valientes Mujeres, Lucas y Florencia. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer para nosotros estar charlando con vos, tener esta entrevista. Un gusto, Analia, y bueno, un placer a toda la Felices. gente que está viendo. Muchas gracias por la conexión. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, contándole así un poco a la gente, Lucas participó hace un tiempo en un concurso que es muy conocido en el mundo, que es La Voz, en este caso La Voz Argentina. Y creo, Lucas, que llegaste, creo que a la final, ¿no? Sí, sí, tuve la suerte de llegar a la final. Ocupé el segundo lugar finalmente. Así que, bueno, una experiencia hermosa. Todavía sigo disfrutando de las mieles, de todo eso tan lindo que viví en 2018. Luego vino la pandemia y un poco como que nos eclipsó a todos. Pero bueno, fue un momento muy lindo, un año que me marcó en mi carrera y también como persona me sirvió para crecer mucho. Así que fue un momento que recuerdo siempre. Es verdad, es verdad. Lucas quedó como finalista y déjenme decirles a quienes aún no conocen a su voz, creo que debería haber sido el ganador de esa etapa, de ese formato. Gracias, Lucas. Y también tenemos a Florencia, que hoy es su esposa. Florencia también canta como los dioses. Y Florencia hoy pertenece también a otro formato que Argentina ha tomado como propio este año, que es el Canta Conmigo Ahora, que también es una plataforma que se ve muchísimo en el mundo. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, bien, la verdad que bueno, muy contenta de estar participando de este formato, como vos decís, que se hace en muchos países. De hecho, mucha gente lo sigue en varios países. Me parece que es, no sé si me equivoco, de Estados Unidos. Sí, O Inglaterra, no me acuerdo bien, Inglaterra. y por varios países el formato, y hoy, bueno, la está rompiendo acá, así que nada, contenta de ser parte, de seguir en carrera sobre todo, y de tener una oportunidad como esa. Acá en Argentina lo conduce Marcelo Tinelli, y todo el mundo lo conoce, y es muy visto acá, así que es una gran vidriera, se podría decir. Exacto, Marcelo Tinelli es un conductor argentino muy reconocido que hace muchos años que ha estado con la plataforma también del Baila Conmigo
pero también ahora, bueno, con esta nueva innovación de este Canta Conmigo Ahora, que es internacional, que está por todos lados y que tiene una característica especial. Florencia, contale al público, ¿por qué? ¿Cuánta cantidad de jurados tenés frente a vos? Son 100 jurados, increíble la verdad, una pared enorme de jurados, de gente que te va a evaluar, por así decirlo, y por eso creo que es lo que más llama la atención del formato, el hecho de que haya tanta gente, ¿no? Que te va a dar una devolución o dar algún consejo, lo que sea. Es increíble y hay que estar ahí, la verdad, hay que estar frente a 100 personas que te van a dar su devolución. Es un desafío enorme, unos nervios, un estrés, pero se disfruta mucho. Aparte hay gente que sabe mucho, todos son cantantes, eso es lo fundamental, que todos tienen que ser cantantes y saber del canto. Así que eso es lo que más llama la atención y a mí personalmente lo que más me gusta, que gente que sabe te diga sus devoluciones es increíble. Sí, eso es maravilloso. Déjame decirte que el impacto que provocaste cuando te paraste la primera vez con tanta seguridad y después cuando se te pudo escuchar esos rostros, no, estaban tan felices, estaban tan emocionados, realmente fue un placer. Yo sigo viendo esa escena y ese programa con mi esposo porque nos encanta escuchar ese momento cuando empezaste a cantar y las devoluciones, ¿no? Es real. 100 jurados que algunos de ellos tienen la oportunidad de dar devolución dependiendo del programa y del artista. Gente preparada, gente muy valiosa. Está Susan Ferrer también, que es una gran cantante argentina, a quien tuvimos el placer también de entrevistar, a quien le enviamos un amor y un cariño y nos pone muy feliz que esté también participando de este programa. Contanos, Lucas, ¿qué sentiste cuando la escuchabas ese día? Bueno, un montón de cosas. A mí me conmueve y la escucho cantar todos los días en casa, ¿no? Pero de todos modos me sigue movilizando un montón escucharla cada vez que me toca hacerlo y en esa oportunidad más todavía porque fue muy deseado esto que se le dio a ella, fue como muy, muy esperado, porque bueno, se estaba complicando un poco su trabajo como artista callejera, un poco porque la panza estaba creciendo, otro poco por el frío, otro poco por algunos permisos o habilitaciones que en Córdoba no se venían renovando. Y bueno, como que había algunas piedras en el camino y ahora con el diario del lunes, como se dice, ¿no? Pienso que Dios por algo generó esto para que se abriera esta puerta, que no reemplaza a las otras, pero sí creo que le brinda a Flor una visibilidad que estaba esperando, así que es un mimo para ella también y yo lo estoy disfrutando a la par suya, así que muy contento, lo disfruté mucho a ese momento. Qué hermoso, qué hermoso. Es una de las características que se notó tuya y que creo que la gente la emocionó, nos ha emocionado a todos, es tu generosidad, tu amor hacia Flor, tu amor a su arte y tu generosidad al hacerte un costado, porque querían a toda costa que te pararas, que cantaras, que estuvieras ahí, pero porque quieren disfrutar también de tu voz y para apoyar a Flor, pero realmente es un acto de amor y generosidad realmente que tienen los artistas reales. Contémosle también a la audiencia que Flor va a ser mamá, ¿cierto, Flor? Sí. Sí, 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 estoy embarazada ya casi de 6 meses. Vamos a tener a Ian Luca. Eh, Así que nada, felices, felices porque hace mucho tiempo que teníamos ganas. Recién nos estábamos conociendo y ya soñábamos con la idea de ser padres. Todo muy rápido, es una locura, parece mentira, pero de verdad que lo soñamos. Me acuerdo en nuestras primeras vacaciones que tuvimos juntos, que fue al poquito tiempo de estar saliendo, ya estábamos fantaseando con la idea de tener en ese momento la nena, porque queríamos la nena, y bueno, y hoy tener a Ian, que bueno, que va a tener que esperar la nena unos años más, eh, la verdad que nos llena de alegría, porque aparte llega en un momento justo donde uno está pasando un momento hermoso con la música, como él decía, yo venía un poco frustrada porque venía
con pocas oportunidades, más que la calle, que es mi escenario de todos los días, lo sigue siendo. Venía con poquitas oportunidades para mostrar lo que hago con la música y bueno, vino Ian y Ian trajo este regalo de Dios que es el Canta Conmigo, que hoy me ayuda también a mostrarme, así que estamos felices de tenerlo. Y ya falta poco, ya para diciembre, ya en cualquier momento, ya lo tenemos en brazos. Ya lo tienen, falta muy poquito y eso es maravilloso, conjugar, ¿no? Lo que es la familia, lo que es el proyecto familiar con el arte, con la música, con el trabajo, ¿no? Con lo que ustedes hacen, eso es increíble y eso es real, coincido con vos que los bebés siempre traen bendiciones y también coincido con Lucas que cuando aparecen algunas trabas o algunas cosas en la vida de uno, siempre es para una gran oportunidad, siempre nos hace crecer, así que esta creo que ha sido el momento exacto en que Flor tenía que detener un poco, ¿no? Ese trabajo en las calles para poder estar hoy siendo más visible en un área que tiene que ver con su trabajo para que la gente pueda disfrutar de tu talento, Flor, que pueda conocerte como ser humano también, que se puedan disfrutar estas cosas. Esto es lo que hace este juego de la vida, ¿no? Que nos coincide, que nos acerca. Y cuéntenme cómo hacen ustedes para llevar esta vida juntos musicalmente, ¿no? Sé que se apoyan, eso ya lo conocemos todos, pero tienen sus diferencias en el tema musical, o sea, aparecen algunas cosas como diciendo, no, mira, yo diría que mejor sería esto, mejor lo otro. ¿Pasan esas cosas entre ustedes? Es muy fácil cuando se comparte la misma profesión, de verdad que eso es algo a favor nuestro, que es muy fácil porque uno siempre es capaz de poder entender al otro. La verdad que tuvimos la suerte y tenemos la suerte de tener el mismo sueño con la música y las mismas ganas y los mismos proyectos, entonces como que es súper fácil entenderse y ponerse de acuerdo. Eh, la verdad que nunca cruzamos, siempre podemos hablar todo, que eso es lo bueno, y generalmente siempre estamos de acuerdo musicalmente también, que nunca tuvimos así como algo, yo siempre tuve miedo al trabajo en pareja, que la realidad es esa, siempre, de hecho yo se lo decía a él, a mí me da miedo porque me da miedo que se perdiera un poco esto de la química de pareja o que sucedieran cosas, porque bueno, no es fácil trabajar de a dos, pero todo lo contrario, creo que el hecho de ser pareja ayuda y hace que uno pueda, ya se conoce tanto uno que no hay muchas complicaciones. Y aparte es una ida y vuelta, porque la música no olvidemos que fue el puente para que nos conozcamos, o sea, nos conocimos a través de eso, de poder hacer música, y me parece que eso también está bueno. A lo mejor si hubiéramos sido pareja y después hubiéramos querido cantar juntos, no sé, tal vez otra sería la historia, no lo sabemos, pero nosotros cantamos de antes de ser pareja, ya había como una conexión musical especial, que bueno, obviamente se intensificó después cuando la vida nos acercó un poco más, ¿no? Pero bueno, tenemos un lindo proyecto con el dúo, que estábamos ahí entre tomarlo o no, porque había señales de que podía andar bien, pero no nos animábamos del todo y creo que este empujoncito de Flor fundamentalmente, ¿no? En el Canta Conmigo Ahora y ese pequeño momento que cantamos juntos que hizo bueno, que este proyecto tomara más forma y si bien cada uno tiene su caminito hecho, cantar juntos nos apasiona y nos está dando trabajo, que en definitiva es lo que nos hace falta también. Exacto, qué bueno, sí, eso les agradezco por contar esto, que tal vez sea un poco más privado, ¿no? Pero está bueno que se sepa que se puede, ¿no? Conjugar todo, la familia, el trabajo, los proyectos futuros y la actualidad, en armonía, ¿no? En armonía porque hablan el mismo lenguaje, tienen el mismo lenguaje del arte, de la música, a la cual ustedes aman y se nota, y eso está bueno, ¿no? Y cómo se dieron las cosas, que se conocieron tiempo antes. Yo estuve escuchando algunas entrevistas de ustedes y contaban un poco cómo se conocieron a través de las escuelas y de un Sí. coro, ¿no?
Qué linda Sí, sí. experiencia, ¿no? Cuéntenme un poquito de esa época, ¿qué sentían cuando se escucharon por primera vez? Por ejemplo, vos, Flor, cuando lo escuchaste cantar por primera vez. Bueno, la realidad es que en ese momento había mucha diferencia de edad, yo estaba terminando el secundario, la realidad es que tampoco sabía bien si quería dedicarme a la música o si lo estaba haciendo por un hobby. Entonces en ese momento iba al grupo este que teníamos en ese momento, un poco como todavía sin saber si realmente era el camino o no. Y bueno, lo conocí a él, en realidad yo lo había escuchado de chiquito, siempre me decían, vení a ver que hay un chico que canta así como cantás vos. Y la familia, viste, que siempre me decía eso y era como, bueno, lo escuchaba cantar y siempre me pareció que era un grande en la música. Eh, Creo que la admiración vino un poquito después, tuvimos la oportunidad de cantar juntos ese año, y la admiración fue apareciendo un poco después cuando también nos fuimos conociendo un poco más a fondo, teniendo algunas charlas y eso. Al principio no hablábamos nada, entonces era como más difícil conocerse, pero siempre me pareció un grande. De hecho, me parecía admirable que de tan pequeño él ya andaba por todo el mundo, o sea, andaba por todos lados cantando. eh, y ya cuando yo ya supe que me quería dedicar a eso, fue como, se volvió como un ídolo, yo siempre le decía, de hecho, ídolo, porque sí, fue así. Y bueno, después empeoró todo, porque bueno, la admiración pasó a ser otra cosa y ahí ya bueno, eh, no lo pude evitar, fue Ah, imposible evitar, lo intenté, eso que lo intenté de verdad, porque lo intenté, pero bueno, había un nada. paso, ¿no? Al amor había ya un paso, un paso. Y Sí, sí, está sí, bueno, sí, se fue sí. dando todo de a poquito, ¿no? Qué bueno, qué Es que lindo. sí, a paso de tortuga, pero seguro. Y hasta que me animé a decirlo también, ¿no? Porque la verdad que siempre pienso, siempre lo charlamos, no, siempre como que uno yo en su momento no sabía si en algún momento me iba a animar o no a decirlo. A veces pensaba en dejar que las cosas pasen y se den. Y tuve no sé, el coraje, no sé de dónde lo saqué, porque yo soy súper tímida, o sea, no, me cuesta mucho como enfrentarme a situaciones donde sé que pueden salir bien o pueden salir mal. No sé, y tomé coraje y le dije, mira, me pasa esto, flaco, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y no, nada que ver, o sea, la respuesta de él fue positiva, que yo pensé que no, pero bueno, sí. Así que, nada, tremendo. Qué lindo, Y qué lo bueno. cuento y recuerdo todo, de nuevo, Sí, literal. ¿no? Qué lindo poder tenerlo en la memoria y poder vivirlo otra vez, a esa emoción y esa admiración que tenés por él. Y a vos, Lucas, ¿qué te pasó cuando la escuchaste por primera vez? Lo mismo, es como que, bueno, era, como decíamos, la diferencia de edad en ese momento se notaba más porque yo tenía 22, ella 16, era muy chica y bueno, como que muy pocas cosas nos unían, mucho más allá de la música, pero sí, la primera sensación fue qué lindo canta esta chica, qué futuro, qué condiciones, pero bueno, quedó en eso y con los tiempos con los años se fue repitiendo esa convocatoria y los dos coincidíamos en ese grupo siempre y bueno, la posibilidad de hablar con ella, de compartir más momentos, uno se va dando cuenta que tiene más cosas en común, que hay algo, algo ahí como que te genera una cierta atracción en algún sentido, pero uno primero le desobedece, ¿no? Como que dice, bueno, no, debe ser una cosa que Sí. pasa, una sensación, y no, de a poco se fue convirtiendo en una realidad, cada uno estaba por su camino, con sus parejas, con sus tropiezos, y nos aconsejábamos en un momento. Nunca llegamos a ser amigos íntimos, pero sí No. a compartir charlas y bueno, siempre hubo como ese entendimiento, ¿no? Esa cosa de, sin hablar demasiado, ya cada uno entendía lo que el otro quería manifestar y bueno. Una conexión, era como una conexión extraña que todavía la tenemos, que yo agradezco que no haya desaparecido. Una conexión que mucha gente con la que hablé me solían decir que voy a hacer una conexión álmica, porque una conexión rara que de hecho nosotros, la gente se ríe, pero porque es real, o sea, cantamos juntos, nosotros no ensayamos nunca, o sea, nunca ensayamos, no es que nos sentamos y decimos, bueno, ensayemos o nos pongamos las pilas.
es como que cada uno ya sabe lo que va a hacer el otro, cada uno ya, es como no sé, no sé explicarlo, es una conexión extraña que hubo antes de todo y que ahora encima pareja eh, se intensifica, ¿no? Después de esto nos habló el bicho, dijimos, no tenemos que ser cara dura, ensayemos un poco. Cuando Sí, salió esto de Canta Conmigo, dijimos, bueno, preparemos un show porque nos van a salir oportunidades y bueno, ahí sí nos pusimos así como exacto. estamos ahora, sí, sí, sí. Sí. Y a eso, qué bueno, gracias por contarme esto tan íntimo y tan lindo de ustedes. Pero a eso iba mi pregunta ahora, ¿no? Era esto de ustedes cómo hacen porque los vi en el programa que se susurraron un poquito y ya salieron y arrancaron cantando, y dije, qué maravilloso, cómo saben hasta con el tono que van a empezar, cómo se siguen, cómo saben cuándo parar, cuándo. No, la verdad, es maravilloso, maravilloso, esa complicidad que tienen ustedes también al realizar un show o poder presentarle a las personas a capela, que sabemos que cantar a capela no es nada fácil, porque la melodía la tenemos por otro lado, entonces hay que tratar de ver cómo lo hacemos. Entonces, yo admiro muchísimo cantar a capela, que las personas puedan hacerlo, presentarse así de una, que le digan y canta, y ya no, cero pretexto, viste, y cantan, así que eso ustedes lo tienen muy bien manejado y muy bien preparado. Cuénteme, bueno, contame, Flor, ahora un poquito, ¿cómo sigue esto del Canta Conmigo? ¿Quedaste ahora en las finales que van a ser, creo que duelos o algo así? sí, ahora viene la etapa del gran sing-off, se llama, que es como los sing-off, que bueno, para la gente que ve el programa lo va a entender, pero para la gente que no, hay un podio de 3 lugares, eh, y el segundo y el tercer lugar siempre en cada programa, en la etapa anterior, se batían a duelo, y el que sacaba más puntaje es el Ujú. que pasaba a la final. Bueno, y el Grand Sing-Off es exactamente lo mismo. Te toca competir con otro participante y en base a eso, el que tenga más puntaje es finalista y el que no, bueno, va al podio nuevamente. Eh, Ahora viene esa etapa, así que bueno, nada, esperando que sea con mucha suerte. No, no podemos contar mucho, pero bueno, esperando que seguir en carrera. Siempre uno quiere un poquito más. Yo la verdad que ya siento que ya gané un montón con esto, pero bueno, obviamente uno siempre quiere llegar un poquito más lejos y estar lo más que pueda. Primero para seguir mostrando eh, más vos, porque siempre podés dar más, es como que uno siempre se queda con las ganas de dar un poquito más. Y bueno, para que la gente me siga conociendo, para que siga saliendo trabajo, sobre todo, como decía él, porque más allá de todo, yo sigo en la peatonal, entonces, para que poder seguir teniendo trabajo de otra manera que no sea en la calle, porque ya va a llegar un momento que la panza no me va a dejar ir más a la peatonal, Exacto. y más con un bebé chiquitito que también, viste, se va a complicar, entonces uno lo va viendo a todo eso y bueno, esperando que puedan salir otras posibilidades con la música. Ojalá podamos seguir un poco más y que la gente nos siga apoyando desde sus casas. Y digo no, porque somos los tres. Yo sé que estoy participando yo y que él con su generosidad es como que también lo vea así, pero en realidad somos los tres partes del programa ya y es así. Así que esperando que sigamos apareciendo en la pantalla. Ojalá. Seguro, seguro. Seguramente vas a hacer un papel maravilloso. Esperamos que lo tengan en cuenta quienes están ahí, y que puedas seguir en carrera. Y si no es posible, que se abran las puertas de todos lados para que el trabajo llegue. Porque es verdad, Flor ya está entrando en una etapa más pesada del embarazo, donde ya se dificulta un poco estar en las calles y sobre todo con un bebé, ¿no? Que va a necesitar cuidados. Así que yo creo y siento que las cosas buenas y positivas van a llegar a la vida de ambos. Eh, ¿Has pensado o han pensado, o no sé, tal vez ya lo hacen? ¿Ustedes enseñan canto? Yo daba clases de canto, estuve dando, bueno, antes de la pandemia, después dejé porque, bueno, justo me vine a vivir acá a Montecristo, yo era de Córdoba Capital,
y bueno, ahora me vine a vivir acá a Montecristo, y bueno, la idea es volver a retomar eso, la idea es poder conseguir un lugar donde enseñar, porque de hecho yo lo conté a esto en el programa y me empezaron a llover los mensajes de que quiero aprender canto con vos, quiero aprender canto con vos, y bueno, creo que es también una buena posibilidad. Todavía no tengo el título porque yo estudiaba en la facultad y tuve que dejar por priorizar vivir sola y bueno, ser independiente en su momento, pero tengo muchas ganas de retomar la carrera, de terminar el profesorado de canto, así ya poder también contar con más herramientas para enseñar. Pero sí tengo ganas acá de retomar, de conseguir un lugarcito, de que él me ayude también, porque él no se anima, pero sabe un montón, incluso hasta más que yo. Así que creo que es un lindo proyecto y está bueno, porque mucha gente quiere aprender música y bueno, acá que es una ciudad muy chiquita, no hay tampoco tantas personas que puedan enseñarlo. Así que el proyecto está y ojalá que también pueda ser posible. No, eso sería genial, eso sería buenísimo. Y bueno, invitamos ahí a Montecristo que se mueva un poco y les dé una mano con un lugar Sí, y que la gente se sume, pero también pensaba yo que podés enseñar vía Zoom, ¿no? Por esta plataforma a otros lugares, otros países, otras personas que estén interesadas en aprender. Eso sería genial también. Hay mucha gente que ha estado aprendiendo piano, guitarra y otras cosas a través del Zoom en época de pandemia y continúa, porque estas plataformas llegaron para quedarse con nosotros y sería también otra fuente de trabajo y otros medios, ¿no? Eso sería muy bueno, así que también invitamos a las personas a sumarse a esto también y a ser parte del proyecto de ustedes. Eh, y vos, Lucas, yo sé que vos tocas un instrumento. sí, sí, toco la guitarra de muy chico, de los 12 años más o menos, y bueno, es el instrumento que me acompaña, en el cual me escudo a veces porque, bueno, me ayuda a conectar con las canciones, me ayuda a disimular un poco mi falta de arte escénico, porque me cuesta un poco moverme y hacer cosas visualmente eh, coordinadas, pero bueno, de poco lo vamos a ir aprendiendo. La guitarra me acompaña a todas partes, así que bueno, es parte de mi vida también y la incluyo en los escenarios. Es un instrumento muy noble que me ha permitido llegar también a muchos lugares y compartirlo con mucha gente. Está bien, está bueno. Eso, mi pregunta también iba por ese lado. ¿Cómo sienten ustedes cuando están en el escenario? ¿Se sienten seguros? ¿Les van indicando? ¿Ustedes les dicen necesito estar en este espacio? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo se manejan con eso? No, cuando se puede, en programas como estos, como en el que está Flor, como en el que estuve yo en La Voz, por ahí se hace un pequeño reconocimiento previo del escenario, por una cuestión de que hay mucho cable y Ujú. para ver más o menos en qué sitio te estás moviendo. Si no, bueno, no es tanto lo que se hace, uno está parado en un cuadradito y nada más, ¿no? Pero sí, eh, la seguridad nos la da justamente la música en sí y ese contacto con la gente, ese ida y vuelta que, por más que, como bien dijiste recién, estas plataformas digitales llegaron para quedarse, pero el ida y vuelta con la gente, el aplauso, Mm. el compartir, nunca va a ser reemplazado por un Facebook Live, por el Instagram. O sea, que lamentablemente la pandemia nos propuso ese silencio, que bueno, era la única alternativa para que los músicos podamos cantar. Pero el estar en contacto con la gente es algo único y parecía que era tan natural y nos dimos cuenta de la peor manera que no era tanto, no era tan así, ahora lo estamos recuperando de a poco, gracias a Dios. Exacto, exacto. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Ustedes comparten este arte que tienen ustedes con otros amigos? ¿Han hecho proyectos con otros amigos? Sí, de hecho compartimos el, el comienzo con los chicos del Helen Keller, que es el Colegio de Ciegos de Córdoba, ahí nos conocimos nosotros. O sea que sí, la música es compartir mucho más que competir, más allá Exacto. de todo, ¿no? Hemos compartido cosas, ahora tenemos nuestros proyectos como solista y juntos también, cantando a dúo.
nos sentimos muy contentos. La gente que nos conoce, y ustedes, si algún día nos conocen, está además la aclaración, ¿no? Sabe realmente que lejos estamos nosotros de vendernos como figuras angeladas, ni como una pareja perfecta. Tenemos días buenos, días no tan buenos. Es cierto que estamos viviendo una etapa de muchísimo amor y de luz, pero bueno, somos personas con virtudes y miserias como toda la gente. Simplemente nos hace feliz esto de compartir la música y poder hacerlo con la persona que uno ama, es un plus. Y eso es realmente lo que ustedes demuestran, ¿no? Eso es lo que se ve de ustedes, lo genuino que son. Uno no está admirándolos simplemente por la música, sino por lo que ustedes transmiten, por todo lo que están transmitiendo. Y eso es increíble y es maravilloso. Podemos ver más allá de lo que podemos visualizar, ¿no? Nosotros. Eso es lo que los hace especiales, ¿no? Ahí está lo especial de ustedes. El amor que se demuestran y el talento que muestran y la generosidad que tienen entre ambos y esto que es tan genuino y real, donde se muestran como dos personas que se aman, que les gusta lo que hacen y que bueno, así nos ofrecen eso. Cuéntenme en algo más. ¿Algo más? ¿Querés que te cuente? Recién le acabo de sentir una patada a Ian, ¡Ay, que me qué hizo tocar la hermoso! panza. ¡Qué hermoso! No, sí, le hice tocar porque es que se estaba moviendo demasiado. Ah, demasiado. está muy Y sí, siempre, contento. sí, siempre se mueve cuando en alguna entrevista, lo que sea, siempre encuentra el momento para moverse. Pero qué Son bueno. los primeros movimientos. No, Son los primeros movimientos sí, y a él le costaba mucho sentirlo, porque viste que generalmente el papá tarda en sentirlo. No sí. sí lo siente porque lo tiene, y ahora sí lo siente mucho porque ahora pega patadas fuertes. Cada vez son más fuertes. Es increíble la sensación, es increíble. Sí, yo los veía ahí y dije, algo está pasando, Sí. algo está pasando, chicos, ahí, si me lo quieren contar. Pero qué lindo, gracias por ese momento y gracias a Ian, que se hizo presente en la entrevista, Sí. moviéndose, seguramente muy feliz de escucharlos. Así que, no, chicos, bueno, vamos a tratar de que los conozcan en todos lados. Detrás mío hay 6 banderas, les cuento. Una es de Estados Unidos, Sí. una es de Colombia, una es de Argentina, una es de México, otra es de España y otra es de Irlanda, que son los 6 países principales que nos miran, donde tenemos gran audiencia, pero tenemos otros 42 países más que nos siguen. Así que hay mucha gente para verlos, hay mucha gente para disfrutarlos. Nosotros cuando termine el programa vamos a poner algún material de ustedes para que los escuchen, pero a ustedes les gustaría cantarnos alguna cosita sin presión, sin nada, que a ustedes Sí, para que los escuchen así, quienes no los conocen. Obvio, obvio. por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Qué puede ser? A ver. ¿Me recuerdan? Hola, la que vamos en la que íbamos a hacer. Bueno. Eh, Dale. Al toque nos ponemos. Ay, eso me encanta de ustedes. Un poquito de Cristina Aguilera y Luis Fonsi. Ay, qué lindo. No. Enamorado, siempre de manos, eternamente. Si no te hubiera conocido, no sé qué hubiera sido de mí, mi amor. Sin tu mirada enamorada, no sé si yo podría vivir sin el latido de tu corazón. El mundo es más frío, nada tendría sentido si nunca te hubiera conocido.
Ay, bellísimo, muchísimas, pero muchísimas gracias en nombre de Valientes Mujeres y sé que la gente lo va a disfrutar. Es hermoso, hermoso escucharlos, hermoso sentirlos, es emocionante. Y eso es lo que transmiten, chicos. Créanselo porque es real. No es que estamos Gracias. diciéndoselos o buscándolos porque son la novedad ni nada por el estilo, porque no es así, sino es por el gran talento que están mostrándonos, compartiendo con tanta generosidad al público, así que eso es para aplaudirlo, es para seguirlos y para apoyarlos. Así que créanselo, crean que tienen un gran talento y que merecen, díganse todos los días, me merezco esto, y lo van a lograr. Esto es así, chicos. Hay que pedirle al universo hay que pedirle todo lo mejor, que seguramente se los va a otorgar porque lo merecen. Así que esto es muy, muy de corazón que se los digo. Así que bueno, nada, ha sido un placer poder escucharlos, ha sido un placer tenerlos en nuestro canal, un placer que me hayan dado la oportunidad, este tiempo me lo hayan brindado para compartir con ustedes y me gustaría que cada uno de ustedes le dejara un mensaje al mundo, a todas las personas que creen que las cosas son imposibles, que está todo perdido, vieron que hay como mucha mala onda en el mundo, de que las cosas van mal, y yo no creo tanto en eso, yo creo que las cosas buenas están y son mucho más que las malas, pero déjenle un mensaje a cada uno, a aquellos que crean que no pueden lograr nada, cuando en realidad sí podemos, porque ustedes son la muestra de que no existen los límites en esta vida. Bueno, primero que nada agradecerte a vos, Analía, por este contacto y por el laburo que haces, por exportar desde los Estados Unidos cultura argentina para todo el mundo. Y bueno, no podemos dar consejos, simplemente dejar en claro que los sueños están para cumplirlos y algunos se cumplen y otros no, pero el hecho de perseguirlos hasta el final está buenísimo, nunca es tarde. Y bueno, la vida me fue demostrando y este camino que claramente es posible. Así que, bueno, felices de poder compartir parte de nuestro sueño, que hoy tiene un tercero ahí en el camino, así que felices de Total. compartirlo con ustedes. Total, y no frustrarse, ¿no? Porque justo como yo contaba recién, uno a veces pasa que como vos decís, que piensa que todo está mal, que cuesta ver a veces lo positivo de las cosas y es difícil, y te lo dice alguien que de verdad venía muy frustrada y hoy en día estoy viviendo uno de los momentos, creo que más lindo de mi vida, que lo voy a guardar para siempre. Entonces esto de perseverar, de tener paciencia, que las cosas cuando tienen que ser van a ser, sé que cuesta porque es difícil, pero perseverar, esperar y creer un poco más en lo que uno tiene para dar, creérsela en el buen sentido, ¿no? Decir, bueno, tengo talento, en algún momento me va a llegar lo que tenga que ser. Así que desde mi lugar eso también, esperar, tener paciencia y nunca dejar de intentar sobre todo. Yo me presenté a 1500 castings en la vida. Así que nada, esto, no dejar de intentar y seguir para adelante, aunque siempre haya piedras, porque las hay, lo sabemos nosotros mejor que nunca con la música sobre todo, pero creo que en la vida en general siempre va a haber trabas y va a haber piedras, pero lo importante es poder seguir, levantarse y seguir, eso es lo importante. Y también agradecidísima por el espacio, la verdad que todo se valora, pues, donde sea que podamos mostrar nuestra música, para nosotros es un montón, así que agradecidos a vos por esta hermosa charla y por permitirnos cantarte un poco también. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. No se me vayan ahora, pero vamos a ir despidiéndonos de la audiencia, vamos a dejarles un saludo a todos. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, el tener la oportunidad de tener a Lucas y a Florencia eh, en nuestra programación. Queremos compartir también esta programación con miradaspositivas.com, que es otra de las páginas que manejamos y que llega al mundo y a otros países, muchísimos más. Así que nada, desearles a Lucas y a Florencia lo mejor. Bienvenido, Ian, bienvenido con todo. Que la luz, el universo y Dios los ilumine siempre y les dé todas las oportunidades que hasta hoy no han tenido, porque
cuando uno tiene talento, cuando uno tiene corazón de verdad, cuando uno ama lo que hace, no hay nada imposible, no existen los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y como te dice valientesmujeres.com, siempre, no estás sola, no estás solo en este mundo. Muchísimas gracias, les mando un beso enorme a todos. Bye bye.